La semana pasada, Siria y Turquía cuentan ya cerca de 40.000 muertos, señores, entre ambos países. En el caso, por ejemplo, de Turquía, cerca de 158.000 personas han estado abandonando toda esta zona del desastre en la zona sur de Turquía. Para entender un poquito lo que está pasando y lo que pasó, tenemos desde la República Dominicana, como siempre, un invitado que ya es frecuente aquí, al ingeniero Osiris de León, geólogo, que nos va a ayudar a entender un poquito esta dinámica. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido a Levántate New York. Buenos días, New York, buenos días a todo el panel, buenos días a todo el público. Contento, como siempre, de estar conversando contigo y con cada uno de ustedes para tratar estos temas que preocupan mucho a la comunidad mundial, porque lo que tenemos en Turquía y en Siria, pero mayormente en Turquía, es lo que la Organización de las Naciones Unidas está considerando como el peor desastre en la zona en los últimos 100 años. Porque Turquía ya había tenido un importante terremoto en esa zona, ahí cerca de Bingöl, un poco al noreste, en el año 1999, con cerca de 17.000 muertos. Hasta ahora, como tú acabas de introducir el tema, estamos hablando de cerca de 35.500 muertos en Turquía, reportados oficialmente por el presidente de la República, Erdogan, y cerca de 3.600 muertos en Siria. Cuando sumamos, estamos hablando de 40.000, pero todavía el mayor volumen de escombros no ha sido removido. Y como fue un terremoto en horas de la madrugada, cuando la gente dormía, pues evidentemente que la Organización de las Naciones Unidas entiende que todavía bajo los escombros hay mucha gente, porque si hubiese sido en horario diurno, cuando la gente estaba en la calle, en el trabajo, el desastre hubiese sido menor, pero tratándose ya de las 4:15 de la madrugada, cuando ocurrió este evento, pues todo el mundo dormía profundamente y la gente no tuvo tiempo de despertarse, salir y ponerse a salvo. Quiere decir que es un evento que ha conmovido a toda la humanidad. La solidaridad se ha expresado desde los diferentes países, llevando rescatistas, llevando alimentos, llevando agua, llevando medicamentos. Estamos hablando de que tenemos más de 100.000 heridos hasta el momento, más de 6.000 edificaciones colapsadas, pero todavía el inventario es muy preliminar, lo que indica que en la medida en que vayan pasando los días, Niurka, la contabilidad de muertes, la contabilidad de heridos, la contabilidad de edificios colapsados va a ir incrementando, y esto nos apena a todos, porque muchos países estamos en cinturones sísmicamente activos y podemos vernos en el mismo espejo y sufrir el mismo daño en cualquier momento. Ingeniero, ¿y qué, según su experiencia, y sobre todo usted describe más de 5.000 edificaciones que fueron destruidas, ¿a qué usted entiende se debe eso, usted que conoce esa realidad mejor que uno? Ok, se debe a una combinación de tres factores, Niurka, y de hecho yo estuve en Turquía durante el mes de septiembre, llegué a principios de septiembre, estuve ya hasta final de septiembre, es mi segundo viaje a Turquía, y te puedo decir que hay una combinación de tres factores. Primero, la magnitud del sismo, que es una zona sísmicamente activa en la franja de contacto entre la placa arábiga y la placa de Anatolia, cerca de la frontera entre Turquía y Siria. Quiere decir que estamos hablando de la zona sur de Turquía, porque Siria le queda al sur. En consecuencia, esa zona sufrió una ruptura de desgarramiento lateral, y esa ruptura empujó hacia el norte al bloque, y 9 horas más tarde generó una segunda ruptura que no fue una réplica. Desde el principio expliqué a través de cuentas de redes sociales que ese segundo evento de magnitud 7.5 no era una réplica, porque estaba en una falla distinta, con un mecanismo focal distinto, y que por tanto era un evento sísmico distinto que iba a comenzar a producir sus propias réplicas. El problema en esto, Niurka, cuando tú tienes un nuevo evento sísmico y no una réplica, es que ese nuevo evento sísmico se comporta como un terremoto independiente del primero y comienza a producirte réplicas igual que el evento inicial. Entonces tú tienes de repente dos ataques simultáneos. Un primer evento sísmico que te tumbó muchas estructuras,
y algunas se quedaron de pie, pero agrietadas, lastimadas, debilitadas. Un segundo evento que te tumba muchas estructuras que no se cayeron con el primer evento y que entonces te mata más gente, te hiere más gente, te bloquea más vías de comunicación. Y entonces ahora tienes las réplicas combinadas de los dos eventos sísmicos que van haciendo colapsar más edificaciones, pero también te van provocando más muertes, porque en la medida en que caen más bloques hay más peso y gente que todavía está abajo termina de morir, incluyendo rescatistas que han muerto en el proceso de rescate. Entonces, ¿cuál es la realidad? Primero, un gran evento sísmico que dispara un segundo evento sísmico. Segundo, edificaciones levantadas sobre una llanura fluvial, materiales flexibles, arcillas, limos, arenas que amplifican el espectro sísmico. Las ondas sísmicas viajan rápidamente en roca y no se pueden amplificar, por tanto no hacen daño. Pero cuando viajan en suelo, en arcilla, en limo, en arena, en grava, en aluvión, viajan muy lentamente y la mayor parte de su energía elástica tiene que consumirla en amplificación y la onda se amplifica. Y en ese proceso de amplificación de la onda genera altas fuerzas cortantes que comprometen los elementos estructurales verticales. Y ahí entramos al tercer factor, que es el tipo de construcción. En Turquía, al igual que aquí en República Dominicana y al igual que en muchas zonas del mundo, se estila levantar edificios residenciales o comerciales, pero el primer nivel dedicarlo exclusivamente a la actividad comercial. Tiendas, heladerías, cafeterías, farmacias, ferreterías, agencias de viajes, y todo aquello va sustituyendo los muros rígidos por cristalería. Porque todo el que tiene una tienda, un establecimiento comercial, quiere que desde adentro se vea hacia afuera y que desde afuera se vea hacia adentro. Y es ahí donde viene la cristalería. Si observa los edificios que colapsaron durante la tarde del lunes en Turquía y que dio tiempo a que la gente grabara porque ya la gente estaba en la calle fruto del evento de la madrugada y pudieron grabar los edificios colapsando en la tarde, tú vas a ver que el piso se mueve, luego se mueve el edificio y luego se parte el primer nivel, que es el más débil, el más frágil, por toda la cristalería perimetral. Las columnas que estaban ahí, columnas cortas, no pudieron asumir el cortante de la torsión. El edificio partió ahí y colapsó verticalmente. Quiere decir que ahí se combinaron tres factores. Primero, dos terremotos de gran magnitud, uno de 7,8 y otro de 7,5. Segundo, un tipo de suelo mayormente arcilloso y arenoso que amplificó las fuerzas sísmicas. Y tercero, construcciones vulnerables, muchas de las cuales se habían saltado la recomendación oficial de reforzamiento porque habían pedido una amnistía. Como Turquía, a partir del terremoto del 99, había visto tanto y tanto daño en ese tipo de estructura, cambió el código de construcción y le pidió a todos los constructores que ajustaran sus obras al nuevo código de construcción. Y la gente estaba pidiendo una amnistía. Y volvía y pedía una prórroga por la amnistía. Y pedía otra prórroga y otra prórroga. Y los geólogos en Turquía estaban alertando permanentemente que pedir prórroga tras prórroga tras prórroga en una zona sísmicamente activa como Turquía era un peligro público para la población, porque el terremoto iba a venir e iba a encontrar a miles de edificaciones que no se habían ajustado al nuevo código de construcción y que todas esas edificaciones que no se habían ajustado al nuevo código de construcción iban a colapsar con el próximo terremoto, y así ocurrió. Por eso, este pasado domingo, las autoridades abrieron un proceso judicial contra los constructores de esos edificios que colapsaron y ya están recogiendo toda la data, todas las pruebas, todas las evidencias,
están deteniendo a los responsables en sus oficinas o en los aeropuertos, porque algunos estaban tratando de salir del país vía los aeropuertos. Y entonces hay una situación muy particular en Turquía, porque por primera vez el gobierno ha decidido tomar acciones legales drásticas contra los responsables de esas edificaciones en desacato a las recomendaciones que había adoptado el gobierno para actualizar el código y que todo el mundo se ajustara al nuevo código de construcción, incluyendo Niurka, edificaciones que habían sido construidas en el 2019, en el 2020 y en el 2021. Fallaron, todavía algunas tenían una valla enfrente que decía edificación construida con los más modernos estándares del país y a prueba de terremotos. Y cuando se cayeron fruto del terremoto, fueron no a ver los heridos y los muertos que estaban bajo escombros, sino a recoger la valla donde se promocionaba el edificio como resistente a terremotos para llevarse la valla. Y la gente fotografió, denunció a las autoridades y las autoridades actuaron. Una vez más, ingeniero, ¿será que República Dominicana se está mirando en ese espejo o por ya los sismos que han pasado en estos días en el país, que ayer una serie de entidades oficiales han anunciado la conformación de una red nacional de evaluadores de infraestructura en el país? ¿O llegó tarde esta decisión, ingeniero? Sí, mire, eso tiene que ver con lo que ha ocurrido en Turquía y con lo que ocurrió aquí el día 1 de febrero. El día 1 de febrero, pues mucha gente despertó con una fuerte sacudida sísmica de magnitud 5.3 con epicentro en Matanzas, Baní, pero en la zona marina. Esto pues despertó la gente que no se había despertado y la gente que ya estaba despierta pues entró en pánico. De inmediato los medios de comunicación, todos entraron en contacto con nosotros, explicamos lo que había ocurrido, se nos agrietaron muchas estructuras, por ejemplo el Hospital Taiwán, que es un hospital regional de Asua, se agrietó, las escuelas de Barahona, de Asua, de Baní se agrietaron, se agrietó el Huacalito de La Vega, que es el edificio de oficinas administrativas del Estado, allí está la oficina de pasaporte, allí está la Junta Central, allí están casi todos los servicios públicos que da el Estado están en ese edificio y hubo que desocupar el edificio por el alto nivel de agrietamiento y al mismo tiempo se agrietó el local de la Junta Central Electoral de la comunidad de Luperón de Puerto Plata. ¿Qué ocurre con esto, Niurka? Mira, cuando tú tienes en Baní, en la zona marina, un evento sísmico de magnitud 5.3 que te agrietan toda la zona de Barahona, Asua, Baní, San Cristóbal, Santo Domingo, te agrieta en La Vega, en Bonao, y te agrieta en Luperón, hay una señal clara de debilidad y vulnerabilidad de las estructuras, porque nos está agrietando, como dicen ustedes en Estados Unidos, de costa a costa. Un temblor de magnitud 5.3 no debía agrietar nada. Nada, absolutamente nada. Ahora bien, si un temblor de magnitud 5.3 está agrietando tantas estructuras escolares y hospitalarias, es una señal de que ninguna de esas estructuras resiste un terremoto de magnitud 7. Lo que se cae con 7, evidentemente que cuando uno de 5 se te agrieta por muchas partes. Entonces, lo que hemos visto es el que malversa. Si hospitales y escuelas se han agrietado con un temblor de magnitud 5.3, se van a caer con uno de 7. Entonces se le ha sugerido de manera pública al gobierno hacer una evaluación rápida de escuelas, de hospitales, de oficinas de la administración pública, entiéndase todo lo que sea servicio que da el Estado, y a eso sumar alcaldías, gobernaciones, para entonces ver dónde se concentran las vulnerabilidades y comenzar a corregir esas vulnerabilidades, porque como nuestro último gran terremoto fue el 4 de agosto del año 1946 y ya estamos en el 2023, quiere decir que ya estamos hablando que nos acercamos a los 80 años.
estamos hace mucho dentro del periodo de recurrencia de un evento sísmico mayor y bajo ese escenario lo mejor es que nosotros revisemos todas las estructuras, fundamentalmente las sensibles, que son hospitales y escuelas, porque los hospitales no deben caerse con un evento sísmico, porque ahí es que vamos a llevar los heridos cuando tengamos un evento sísmico. Y entonces el gobierno pues ha acogido de manera oportuna estas recomendaciones públicas y se están integrando equipos de evaluadores para salir a recorrer todo el país revisando hospitales, escuelas, puentes, torres habitacionales, identificar vulnerabilidades y comenzar a corregir vulnerabilidades. Señor Siris, gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ustedes. En la isla tuvimos un terremoto en Haití que causó 250.000 muertos, creo que es la cifra. Y 316. ¿Cómo? 316.000. Wow. Ok. Y que fue de una magnitud parecida al de Turquía. Un poquito menor, 7.1 fue este. Menor. O En el Haití fue 2010, menor, 7.1. 7.1. Sí. La pregunta es la siguiente: un terremoto de esa magnitud, digamos mayor de 7, en la ciudad de Santo Domingo, ¿cuáles serían las consecuencias tomando en cuenta suelo, edificaciones, códigos de construcción? ¿Se podría establecer un estimado de cuánto podrían ser los muertos con un terremoto de ese tipo bajo las condiciones actuales de la República Dominicana? Mira, la situación geotectónica de Puerto Príncipe y Santo Domingo en relación a esa falla es ligeramente distinta. Ocurre que esa falla que provocó el terremoto del 12 de enero del año 2010 en Puerto Príncipe pasa justo del lado sur de Puerto Príncipe. Recuerdo aquel día cuando ocurrió el evento, pues fui llamado de la Z inmediatamente para hacer un análisis. Ya tenía el dato del epicentro y de la magnitud porque me había comunicado telefónicamente con el Instituto Sismológico de Mayagüez. Todavía las redes no habían publicado el dato, pero me dieron el dato por teléfono y cuando me dijeron el sismo es cercano a 7.1 y es cercano a Puerto Príncipe, dije que ahí teníamos una catástrofe en Puerto Príncipe por el tipo de suelo. Ese tipo de suelo que domina la mitad norte de la ciudad de Puerto Príncipe no está en la mitad sur de Santo Domingo. No, la mitad sur de Santo Domingo es Roca Caliza. Ahí se tiene la ciudad colonial y por eso se ha mantenido de pie después de 10 grandes terremotos que ha sufrido la isla. Aquí en Santo Domingo esa falla pasa cerca de 50 kilómetros al sur. En Puerto Príncipe estaba a 10 kilómetros al sur. Entonces hay un factor importante en el nivel de daño. Mientras más cerca está el epicentro de un núcleo densamente ocupado, como pasa en Puerto Príncipe, que las comunidades pues son muy densas, hay mucha gente en poco espacio, mayor es la cantidad de víctimas. Aquí, en Santo Domingo, no esperamos una catástrofe del tamaño de la que tuvimos en Puerto Príncipe. La falla está más lejos, aquí la roca es mejor, pero en el Valle del Cibao tú puedes tener muchos daños, porque en el Valle del Cibao lo que tú tienes es suelo similar al de Puerto Príncipe. Y no es necesario que la falla esté tan cerca, porque en el caso del terremoto de México en el 85, el epicentro estuvo en Guerrero, a 400 kilómetros, y los muertos estuvieron en el Distrito Federal. Quiere decir que la onda puede hacer daño a 100 kilómetros de distancia, 200 kilómetros, 300 kilómetros, 400 kilómetros. Aquí, en el caso de Puerto Plata, el sismo del 2003, ese sismo generó mucho daño en Puerto Plata y en Santiago. Pero el terremoto de 1562, que fue al norte de Puerto Plata, donde hizo daño fue en Santiago y La Vega. Quiere decir que tú puedes esperar mucho daño en una zona como el Valle del Cibao, Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Salcedo, Tenares, Villa Tapia. Tú puedes esperar daño en zonas como Villarriba, Nagua, Cotuí, Pimentel, Castillo, Hostos,
Si todo lo que es el Cibao Central, el Cibao Oriental y el Cibao Occidental, que es la línea noroeste, ahí tú puedes tener daños con un terremoto que tenga epicentro en la costa norte. Si el epicentro es aquí en la costa sur, porque recuerda que tenemos dos fallas que pueden producir grandes terremotos. La de la costa norte, que llamamos Hispaniola Norte, y aquí la de la costa sur, que llamamos Enriquillo Plantain Garden, extendida por la trinchera de los muertos. Entonces, todas esas dos fallas históricamente han producido grandes terremotos. La de la costa atlántica ha producido 6 grandes terremotos y esta del sur ha producido 4 grandes terremotos. Esta destruyó Asua, a Puerto Príncipe, hizo mucho daño en Lecay, en Jeremí, y en el 2020 hizo mucho daño en Puerto Rico. Quiere decir que la contabilidad de muertes es muy difícil precisar porque va a depender de la hora a la que ocurra el evento. Si este evento de Turquía hubiese sido de día, quizás los muertos fueran la cuarta parte de lo que hemos tenido. Pero al ser de madrugada, todo el mundo estaba dormido, justo en la hora donde la gente está profundamente dormida, que es más difícil para despertar. Si es recién dormido, la gente despierta rápido. Pero cuando ya son las 3, las 4 de la mañana, usted está ya en el sueño profundo y se le hace más difícil despertar y por eso se multiplicó el daño. Quiere decir que la contabilidad de muertes siempre va a depender de una serie de factores y es muy difícil precisar cuántas muertes tú puedes tener en una determinada ciudad, porque a veces hay terremotos grandes que provocan poco daño porque el terremoto es profundo y se atenúa la energía al llegar a la superficie y quizás te produce 20, 30, 40 muertes y 6, 8, 10 años después tú puedes tener otro terremoto en la misma zona que te pueda generar 3, 4, 5 veces más muertes. Esta zona de Turquía tuvo un evento en el año 2019, en el 1999, y los muertos fueron 17.000. Ahora ya estamos hablando de que solo en Turquía estamos hablando de cerca de 36.000, más unos 4.000 en Siria. Y se estima que la contabilidad se puede duplicar, que está entre Siria y Turquía, pero mayormente en Turquía, los muertos puedan contabilizar 100.000, pueden llegar a 100.000. Y de eso el 90% hasta ahora es en Turquía y el 10% es en Siria. Así que Turquía es quien ha sido más afectada con estos sismos. Y tú estimar aquí cuántas personas pueden morir es muy difícil por ese cúmulo de factores. Ingeniero, me gustaría, ahora que usted dice, puede sonar un poco capciosa la pregunta, pero recuerdo que cuando aconteció el hecho en el 2010 en Haití, pues mucha gente en Dominicana dijo que la fe nos había salvado en este sentido. ¿Tiene que ver la Virgen de Altagracia, la Virgen de las Mercedes con el que no se haya producido este sismo en la República Dominicana en el año 2010? Y entonces, ¿cuál es realmente el mensaje para los y las dominicanas ante la realidad eventual de que más pronto que tarde podemos pasar por una terrible experiencia como esta? Mire, el pueblo dominicano innegablemente es un pueblo de fe, es un pueblo cristiano, cree en la Virgen, es un pueblo devoto a la Virgen de la Altagracia. Y siempre pues la gente se encomienda a Dios y a la Virgen, que es la madre de Jesús, para que le proteja. Sin embargo, cada cierto tiempo se va a acumular suficiente energía elástica y va a provocar un evento sísmico mayor y habrá muertes. Quizás se demora en el tiempo y en lugar de que ocurra en nuestra generación, ocurre en la siguiente, pero donde ha ocurrido algún terremoto grande en el pasado, vamos a tener algún terremoto grande en el futuro. Eso es inevitable. Ese es el escenario de Turquía, ese es el escenario de California, ese es el escenario de Los Ángeles, San Diego, Seattle, de Portland, ese es el escenario de Alaska, ese es el escenario de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, ese es el escenario de Filipinas, de Indonesia. Si donde hemos tenido esos grandes terremotos, van a seguir ocurriendo terremotos. Y como aquí hemos tenido 10 grandes terremotos en la isla, una parte han sido del lado occidental y otra parte del lado oriental, que es el lado nuestro, pues hay que seguir esperando eventos sísmicos. Y el temblor que tuvimos el día primero a las 7:11 de la mañana es una reconfirmación, y por eso tanta gente ha puesto atención a lo que ha pasado, porque la gente todavía
te expresa en los programas de televisión, en los programas de radio, en las reuniones, en los paneles, que tiene miedo, que tiene aprensión, porque el temblor fue bastante fuerte, este que tuvimos el día 1 de febrero. Quiere decir que, aunque somos un pueblo de fe, creemos mucho en Dios, creemos en la Virgen, estamos conscientes de que en algún momento habrá un evento sísmico mayor. Que los últimos dos eventos importantes en la isla han ocurrido en Haití, uno el 12 de enero del 2010 con 316,000 muertes, el otro el 14 de agosto del 2021 con unos 2.200 muertos en Le Cay, Jeremy y Marceline, pero es porque la compresión viene desde el lado occidental. Entonces, como la compresión viene desde el lado occidental, pues rompe del lado occidental. Pero, evidentemente, como no ha roto del lado oriental, el lado oriental, que es el nuestro, que está acumulando energía y en algún momento va a romper la roca y va a venir una sacudida sísmica fuerte. Eso es innegable. ¿Sí? No es un pronóstico, no es una advertencia, es una realidad histórica que parte de la data sísmica disponible en cada país. Entonces, eso es lo que hace Japón para sus análisis. Ve cuántos terremotos ha tenido, cuáles zonas no han fallado, y en esas zonas donde no ha fallado la roca, entonces pone más atención, educa más a la población, porque sabe que esa zona está en lista de espera para un próximo evento sísmico. Igual se hace en Indonesia, igual se hace en Australia. Ingeniero, a propósito de eso que usted está diciendo, escuchamos la base científica de los expertos como usted, que nos dan a conocer la realidad sísmica de diferentes partes del mundo, pero hay voces que aseguran que este tipo de evento puede ser provocado por la mano humana. ¿Es probable eso? Mire, siempre se ha planteado esa hipótesis y cadenas internacionales me han consultado. De hecho, cuando ocurrió el terremoto de Haití, cadenas internacionales de Estados Unidos me consultaron al respecto, porque muchas de las cadenas me entrevistaron sobre el tema y me hicieron esa pregunta: ¿es posible que este terremoto de Haití haya sido provocado por la mano del hombre, como dice Vox Populi? Y mi respuesta fue muy sencilla. Miren, la ruptura de la roca siempre es profunda. Esa ruptura es fruto de una acumulación de energía elástica por la dinámica convectiva magmática, por ese magma caliente, derretido que está en el núcleo de la Tierra, que está a 5.500 grados Celsius. Mientras ese núcleo está derretido, va a estar moviéndose ahí dentro, va a mover las placas tectónicas, se van a comprimir, se van a plegar y va a llegar un momento que se van a romper porque usted superó el límite. Si existiera un mecanismo de producir artificialmente lo que la naturaleza ha producido naturalmente por 4.500 millones de años, entonces los países no necesitarían entrar en guerras con los países enemigos. En lugar de enviar soldados, tanques de guerra, aviones de combate, misiles, le mandarían un terremoto al país enemigo. Y ustedes pueden ver que los terremotos ocurren inclusive en los propios territorios de los países donde se dice que tienen un mecanismo para producir. Cuando usted ve que ocurre un terremoto en California, por ejemplo en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, dice, bueno, pero Estados Unidos no va a producir un terremoto para lastimar a su propia gente. No había ninguna razón social, política y económica para agredir a Haití en el 2010. No hay ninguna razón para agredir a Turquía en este momento. Japón es uno de los países que más terremotos sufre en el mundo porque convergen tres placas tectónicas y nadie tiene interés en hacerle daño a Japón. Chile en América, junto con Alaska, son los dos países que más terremotos fuertes han sufrido, y Alaska no va a tener enemigos como estado de Estados Unidos y Chile tampoco. Quiere decir que si en realidad existiera un equipamiento que emite una onda de alta frecuencia, como dicen que es el HAARP, para producir terremotos, yo siempre le respondo a los medios que me consultan sobre el tema: los terremotos ocurrirían en La Habana, ocurrirían en Moscú, ocurrirían en Caracas, ocurrirían en Teherán, ocurrirían en Kabul,
ocurrir donde quiera que hay un problema político que lo quieren resolver, y para no exponer los soldados a morir, a los generales a morir, ni gastar dinero en armamentismo, simplemente le mandarían primero un terremoto de magnitud 5 como advertencia, después uno 6 de disuasión y después uno de 7 de destrucción. Y eso no ocurre. Ustedes no ven que los terremotos ocurren en los países enemigos, ocurren a veces en nuestros propios territorios. Y es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que toda su costa oeste está expuesta a terremotos, como toda la costa oeste de México está expuesta a terremotos, como toda la costa oeste de Canadá está expuesta a terremotos, como toda la zona de Alaska está expuesta a terremotos, como la zona este de Rusia está expuesta a terremotos, como Japón está expuesto a terremotos, como Filipinas está expuesto a terremotos, como Indonesia está expuesto a terremotos. Quiere decir que los terremotos todos son naturales, no hay ningún terremoto que sea artificial. Sí puede sentirse una vibración cuando alguien detona una bomba por ahí en algún lugar, pero son vibraciones menores, porque no hay suficiente energía elástica como para romper toda la corteza terrestre en una franja de 100, 200, 300 kilómetros. Ahora en Turquía, la corteza terrestre se rompió en una franja de casi 300 kilómetros y en superficie quedó claramente registrado por el satélite Sentinel-2 la ruptura en 200 kilómetros. Se puede ver, de hecho lo publiqué en mi cuenta de Twitter. Entonces, no hay ni habrá un mecanismo artificial de romper toda esa masa de la corteza terrestre en una franja de 200, 300, 400, 500 kilómetros, porque el peso es extraordinario, la masa de inercia es extraordinaria y no habría forma de mover eso. Señor Osiris, como usted dijo, en República Dominicana, la parte del Cibao es la zona más vulnerable. Y de ahí proviene una gran cantidad de los dominicanos que viven en el exterior. ¿Cómo? Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos asegurarnos que si buscamos un especialista para asegurarnos que nuestra edificación, la casa o lo que sea, tiene protección antisísmica, no nos vayan a timar? O sea, existe un... no vayan a timar. Y segundo, existen los materiales de construcción en República Dominicana, básicamente las varillas, con la calidad suficiente para antisísmica, con la suficiente fortaleza para tener protección antisísmica en un edificio. Mire, la varilla que normalmente se importa de diferentes países. Anteriormente se producía aquí, la producía Metaldón, pero ya hoy día mayormente se importa. A veces se importa de Cuba, a veces se importa de Turquía, muchas veces se importa de Estados Unidos, dependiendo de los precios de los mercados. Lo que influye en la estructura a nivel de acero, más que el tipo de acero, es la cantidad de acero que usted coloque. Y eso es uno de los problemas que estamos teniendo en la mayor parte del planeta Tierra. Generalmente tomamos un valor de la aceleración del suelo que es bajito, chiquito, porque el diseño de la estructura va a depender de esa aceleración. Cuando usted tiene que diseñar una estructura resistente a terremotos, usted tiene que considerar el terremoto máximo posible que usted espera en esa zona. Y en función de eso, ahora usted calcula cuál es la aceleración máxima que se va a producir en el terreno cuando el terreno se mueva. Entonces, ¿qué tanto se va a mover el edificio cuando ese suelo se mueva aceleradamente? Entonces, usted calcula qué valor de aceleración. Mientras más chiquito es el valor de aceleración que usted usa, usted está diciendo que menos se va a mover el edificio. Y en consecuencia, menos acero necesita. Mientras más se va a mover, usted tiene que usar más acero, porque el acero es el que resiste la tracción, la tensión. El alado, el concreto no resiste que lo ale. El concreto resiste compresión, que usted lo comprima, y usted le ponga carga encima y él la aguanta.
Pero el concreto no resiste que usted lo ale, que usted lo estire. Se desbarata cuando usted lo ala. Y el acero cumple ese papel. Quiere decir que el concreto y el acero trabajan como equipo en una estructura sismorresistente. El concreto resiste la compresión, así. Y el acero resiste la tensión, la tracción, que usted lo ale. Al trabajar combinado, la estructura resiste siempre que la cantidad de acero que hayamos colocado sea la indicada para el terremoto máximo que usted espera, siendo realista con la sismicidad de la zona y con el tipo de suelo. Y les pongo dos ejemplos. Primero, en Japón se rediseñó el viaducto de Hanshin en Kobe para que resistiera un terremoto de magnitud 8.2. Óigame bien, le pusieron pilares de 3.1 metros de diámetro. 3.1 metros de diámetro. Y un terremoto de 7.3 en Kobe, en el 95 lo tuvo. Quiere decir que falló la aceleración que se había utilizado. ¿Qué pasó? Utilizaron una aceleración de 0.4 G y el terremoto produjo una aceleración de 0.8 G. Fue el doble de la usada en el diseño y por eso la estructura se cae. Usted vio que con el terremoto que tuvimos en San Francisco en el 89, el puente que comunica San Francisco con Oakland colapsó por el mismo factor. La aceleración del suelo fue mucho mayor que la aceleración esperada. Las estructuras como el Palacio Nacional, el Hotel Montana, sufrieron una mucho mayor que la aceleración esperada. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces en el Valle del Cibao usted tiene que esperar una aceleración bastante alta, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 de G, que es la aceleración gravitacional, dependiendo del lugar. Mientras más usted está hacia la costa norte, mayor es el valor de la aceleración. Entonces eso lo que tiene que llevarnos a todos nosotros es a considerar el peor escenario posible y diseñar. Evidentemente alguien le va a decir, no, pero mira, eso se encarece. Sí, se encarece un 10, un 15, en el peor de los casos un 20%. Pero usted puede cubrir ese encarecimiento reduciendo un poquito el tamaño de su expectativa de espacio habitacional. Que si usted quería una casa de 200 metros cuadrados, usted puede hacerla de 180 metros cuadrados con el mismo presupuesto pero sismo resistente. Y que si usted quería una casa de 150 metros cuadrados, pero usted la quiere sismo resistente para que no le suba el presupuesto, usted puede hacerla de 120 metros cuadrados. Entonces usted ahorra en tamaño para tener presupuesto suficiente para que con la diferencia se cubra la sismoresistencia. Cuando usted se lo explica así al ingeniero que le va a construir, él va a ver que usted sabe de lo que usted le está hablando y en consecuencia él le va a poner más acero a la estructura, considerando el peor escenario, como se hacía en el gobierno de Trujillo. En el gobierno de Trujillo todos los ingenieros sobredimensionaban, y usted me dice, pero eso no debe ser, porque incrementa el costo. Trujillo decía, yo prefiero gastar más y que esa obra esté segura y que nunca se caiga, ahorrarme un 10, un 15, un 20% y que la obra se caiga. Entonces yo creo que esa es la cultura que debemos adoptar en la sociedad dominicana. Estar dispuesto a que nuestra casa, nuestro apartamento, cueste un 10, un 15, un 20% más, pero que sea sismo resistente, o que sea un 10, un 15, un 20% más pequeña, pero que sea sismo resistente, y que todos estamos confiados en que los que vivimos en el Valle del Cibao, desde Bonao hasta Montecristi, desde Santiago hasta Puerto Plata, estemos protegidos el día que haya un evento sísmico. Y ahí la tarea primaria la tiene el gobierno. El gobierno tiene que ser estricto vía el Ministerio de Vivienda y vía el Ministerio de Obras Públicas para que todos los diseños pasen la prueba de la sismoresistencia y que diseño que no pase la prueba de la sismoresistencia se le devuelve al proponente
para que lo revise, lo modifique, lo presente con verdaderas características de sismoresistencia y se le supervise para asegurar que esa edificación es sismorresistente. En lo adelante, después de lo que hemos visto en Turquía, en República Dominicana, todas las construcciones, sin excepción, debían ser sismorresistentes, sobre todo escuelas y hospitales y viviendas. Claro que sí. Ingeniero, ya para venir finiquitando su participación y dar las gracias, ya como usted señalaba en principio, justamente esto que se dio en Turquía y Siria, lleva más de 200 horas, más o menos la gente en el rescate. Ahora bien, evidentemente, lo más seguro es que haya muchas personas, muchas más, que estén muertas, pero posible milagros. En este sentido, ¿quién decide cuándo concluyen las obras de rescate en eventos como estos? Mire, las obras de rescate no concluyen hasta que no se remueven todos los escombros de cada edificio. En Haití se pudo rescatar la dueña del Hotel Montana 28 días después del evento y estaba viva. Afortunadamente ya estaba en un espacio donde había agua y ella tuvo acceso a tomar agua, pero nadie la daba como viva. Sin embargo, removiendo escombros, se llegó al área donde ella estaba y estaba viva. Se ha probado en muchos países afectados por terremotos que 20, 25, 30 días después hay personas que han sobrevivido porque han entrado en una especie de letargo, como si fuese una hibernación de un oso. Es decir, duerme más tiempo, el cerebro consume menos energía y eso le permite ahorrar suficiente energía y no morir. Siempre que haya acceso a una mínima cantidad de agua en el entorno, alguna pequeñita cantidad. Por eso siempre recomendamos que cada persona debe tener en su habitación 2, 3, 4, 5 botellitas de agua. De forma tal de que si hay un evento sísmico y usted queda atrapado, el agua le permita sobrevivir. Lo más importante después del terremoto es tener acceso al agua. La alimentación es secundaria. Una persona puede durar un mes sin comer y no se va a morir porque va a consumir su energía de reserva que está en su tejido adiposo, va a consumir tejido muscular. El organismo es inteligente y sabe alimentarse de sí mismo, pero no puede tomar agua de sí mismo después de los 3, 4, 5 días porque ya ha agotado. El organismo humano es 80% de agua, por tanto necesita permanentemente estarse hidratando. Entonces las personas que están ahí, que tengan acceso al agua, pueden sobrevivir todavía una semana más, 2 semanas más, 3 semanas más, y de ahí que nunca se decreta, no, ya aquí no hay posibilidad, porque mientras se está removiendo escombros, hay posibilidades de encontrar personas con vida. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación nueva vez del ingeniero Osiris Duquela con nosotros aquí en este espacio de Levántate, Osiris de León, un lapsus ahí, perdón Osiris, pero Osiris sabe y sobre todo, estuvimos dando para que ya las palabras finales y usted haga el llamado, estuvimos viendo un mapa de la República Dominicana y las fallas sísmicas de la República Dominicana, en ese sentido, para un espacio de reflexión y de recordatorio de que sí, de que estamos en esta situación y sobre todo algunas gráficas que usted nos suministró la vez anterior que nos acompañó, que tienen que ver con el drama que se ha vivido en la República Dominicana a través de los terremotos, para que usted haga entonces el llamado final. Gracias nueva vez, Osiris de León, con nosotros en esta mañana de Levántate New York. Gracias, Nilka, gracias a todo ese tremendo equipo que conduce el programa, gracias a todo el público. Para mí siempre es un honor conversar con ustedes, pero muy especialmente en este caso, donde estamos hablando de una tragedia que a todos nos conmueve, a todos nos lastima, que es la tragedia de Turquía y de Siria, porque estamos viendo muchas muertes, muchos heridos, mucha destrucción, y todavía falta mucho por ver dentro de ese escenario que preocupa a toda la comunidad mundial, y los países que estamos en cinturones sísmicamente activos tenemos que mirar con mayor atención, con mayor detenimiento, estudiar lo que ha pasado allí, ver las vulnerabilidades estructurales que había allí para nosotros tratar dentro de lo posible de corregir nuestras vulnerabilidades, y que ojalá la gente pueda aprender cada día un poquito más
sobre qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico, porque los eventos sísmicos todavía no se avisan. En unos cuantos años habrá un mecanismo para poder avisar con minutos de anticipación o con horas de anticipación dónde va a ocurrir un terremoto. Eso está en desarrollo, pero todavía no está disponible. Pero sí es importante que en el interín la gente vaya aprendiendo qué hacer antes, durante y después, sobre todo en las escuelas, que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes aprendan en la escuela qué es un terremoto, por qué se produce un terremoto, dónde tenemos los mayores daños del terremoto y qué pueden hacer ellos para ponerse a salvo, poner a salvo a su familia, para poder ayudar a sus amigos a sobrevivir de una situación sísmica que se pueda presentar en cualquier momento del día o de la noche o en cualquier mes, en cualquier año, porque todavía el ser humano no tiene ese mecanismo predictivo para decir tal día, a tal hora ocurrirá un terremoto de tal magnitud en tal lugar del planeta Tierra. Pero se va a desarrollar ese mecanismo porque Google está trabajando con eso desde hace ya más de 5 años y ya se ha avanzado bastante y se han logrado resultados muy alentadores. Quiere decir que mi exhortación final a ustedes, a todo el público, es a tratar dentro de lo posible de aprender cada día un poquito más sobre los terremotos, sobre los daños que nos producen y hacer énfasis en una de las preguntas que hacían ustedes. ¿Cómo garantizar que nuestras estructuras sean sismo resistentes? Nuestras casas, nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros puentes. Porque de ahí es donde va a venir la tranquilidad de la sociedad. Cuando la gente sabe que su casa no se va a caer, o que la escuela donde estudian sus hijos no se va a caer, o que el edificio donde está su trabajo no se va a caer, la gente está tranquila. La gente no le tiene miedo al terremoto, la gente le tiene miedo a morirse en el terremoto. Y eso es distinto. Entonces, el día que la gente sepa que no se va a morir durante el terremoto, la gente no le va a tener miedo al terremoto y se va a interesar más en aprender sobre el terremoto. Así que gracias inmensas por darme esta oportunidad de conversar con ustedes y con todo el público. Y ojalá que en el futuro cercano podamos volver a encontrarnos para seguir dialogando sobre estos temas que puedan aportar información y orientación a toda la población. Que pasen ustedes feliz resto del día y que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. De León, geólogo. Me encanta la chaqueta que tiene. Sí, sobre todo hacer la invitación cuando esté por aquí, bueno, pues por favor nos visiten los estudios para tener este tipo de conversatorio y sobre todo porque a la gente le interesa mucho, la gente está ávida de tener este tipo de información, sobre todo eso del agua, ese detalle, hay que tomarlo en consideración, que uno a veces no se percata de tener y uno ve en los clásicos, por ejemplo en las películas y en las novelas clásicas, que siempre hay una ánfora con agua en las habitaciones de los emperadores y de los dueños del poder político y económico en esa época. Entonces es bueno que nosotros tenemos una isla, de acuerdo a lo que dijo el señor Osiris, tenemos 2 fallas, una en el norte y otra en el sur. Sí. Estuvimos viendo los mapas ahí, el mapa de la República La pregunta es lo siguiente, porque nosotros, de la isla. Sí, de la isla, ahí está. Porque nosotros no tenemos una política de evacuación, o sea, qué hacer en caso de que haya un terremoto en las escuelas, en los hospitales. Por eso dice él que hay que aprender antes, durante y después, qué hacer antes, durante y después de un terremoto. O sea, aquí le llamamos los drills en caso de fuego, pero yo nunca veo nada ya. Vamos a despedir al ingeniero Osiris de León, gracias por estar con nosotros. Y entonces, señores, yo les invito, hice alusión a uno también de los grandes en la República Dominicana que han sido referentes, en el caso de deportes, Osiris Duquela, no fue, ¿entiendes? Y reconocer su trabajo en el área deportiva, sobre todo lo que tenía que ver con el baloncesto en la República Dominicana. Yo les invito en este momento a que veamos entonces el reporte, como siempre, reporte especial de Ramón Mercedes, destacado periodista aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos y volvemos. Gracias. Reina gran preocupación entre dominicanos residentes en el Alto Manhattan luego de conocer la noticia de que una furgoneta llena de inmigrantes se cayó en un canal ubicado en Pesquería, Nuevo León, en México, que venía hacia la frontera con Estados Unidos. Las 14 víctimas, 11 hombres, 2 mujeres y un menor, no han sido identificadas por las autoridades. Los dominicanos en los sectores de Washington Heights e Inwood, no queriendo identificarse, expresan que están esperando familiares y amigos exactamente para la fecha del fatal accidente ocurrido el pasado 7 de febrero. Los viajes ilegales se han vuelto una tendencia en los últimos meses
y tienen como motivación en la mayoría de los casos el factor económico. La frontera México-Estados Unidos vive un flujo migratorio récord con 2.76 millones de indocumentados detenidos en el año fiscal 2022. La migración ha ido en aumento en México desde octubre del 2018, cuando caravanas con miles de inmigrantes comenzaron a entrar con el objetivo de cruzar el país para llegar a Estados Unidos. En esas trayectorias, miles de dominicanos han podido cruzar y otros tantos han fracasado. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Regresamos al estudio.